buenas tardes allá en casa, a todos los que están acompañándonos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando, y hoy terminaremos la primera unidad, de madurar en Cristo. El deseo de Dios es que crezcamos no solo en conocimiento teórico, conocimiento académico de las Escrituras, sino que crezcamos en la imagen de Jesús, que crezcamos en fe. Así de que el día de hoy vamos a comenzar, o vamos a hablar de dos aspectos, dos temas: cómo vivir y una vida madura. ¿Sí? ¿Cómo vivir? ¿Cuántos aspectos de nuestra vida podríamos mencionar hoy? La amistad, el matrimonio, la familia, el trabajo, el estudio, siendo empleados o siendo patrones. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A lo mejor ser hombre, ser mujer, ser esposo, ser esposa, cómo ser un buen hijo, cómo servir a Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo debemos de vivir. Digo, no vamos a, en media hora no vamos a acabar de ver todo un tema, porque cómo vivir es la pregunta de nuestra vida. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué directrices algunas podemos tener en esta tarde? Vayamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 8. El capítulo 8 de la carta a los Romanos, ¿de qué se trata? ¿Quién se acuerda? No se amontonen, Viviendo espiritual. Como dice el título aquí, viviendo espiritual. ¿El qué? ¿Qué? El espíritu, perdón, viviendo en el espíritu. ¿Y qué significa eso? Ya dije la primera parte. ¿Qué es eso? El capítulo 6 comienza a hablar de una vez que ya el ser humano, el hombre, ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, la lucha que comienza a ver, o la forma en la que debe de vivir el ser humano. ¿Cuál es Romanos capítulo 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El capítulo 7 habla de esa lucha que hay interna en el corazón entre el querer hacer la voluntad de Dios y los deseos de la carne. Pero el capítulo 8 habla de la vida del Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Cómo es esa vida en el Espíritu? Es el vivir llenos del Espíritu Santo, es vivir siendo controlados por el Espíritu Santo, es vivir esa vida victoriosa, es vivir por encima de las circunstancias, por encima de los retos, por encima de las tribulaciones. Entonces, Romanos capítulo 8, voy a comenzar desde el verso 1 para contextualizar, para que comprendamos completamente. El verso que nos interesa es el verso 4 en este tema. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, dice, ya no hay condenación. Nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿podemos vivir como queremos? No. Debemos de vivir como dice aquí. Dice, los que no andan o los que no viven. La palabra peripateo es estilo de vida, es la forma de vivir, es lo cotidiano, lo normal para nosotros. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Encontramos que está hablando de dos leyes: la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo. El verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne o en la humanidad de Cristo. ¿Sí? Entonces el verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender como una indicación, como una instrucción?
Ya fuimos liberados, ya somos justos, tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo, es decir, el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Ahora debemos de vivir ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Vivir conforme al Espíritu o vivir siguiendo la dirección del Espíritu. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se le ocurre a la gente? Como si pecamos, que nos duela cuando pecamos. Significa someter mi voluntad a la palabra de Dios. Yo debo de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Debo de creer la palabra de Dios y debo obedecer la palabra de Dios. Esa es la forma de vivir en el Espíritu. No podemos hablar de cosas irreales, cosas absurdas, cosas que no dice la Biblia. No podemos torcer las cosas que dice la Biblia. Entonces, no debemos seguir a nuestra carne. La palabra carne, ¿a qué le suena? ¿Qué dice? ¿Qué significa la palabra carne? Cada vez se va más para atrás. Chamaco, se va escondiendo, ya después ya no lo vamos a ver. ¿Qué significa la palabra carne? ¿A qué hace referencia? No solamente al cuerpo. En algunos textos sí hace referencia específicamente respecto al Señor Jesús, pero en el contexto de Romanos, cuando Pablo habla de la carne, o en Gálatas, ¿a qué hace referencia? A los deseos pecaminosos, a los deseos que batallan contra el Espíritu Santo que vive en nosotros, a la vida justa que hemos recibido, a la nueva naturaleza que nos ha sido concedida como hijos de Dios, esos malos deseos. Entonces yo no debo seguir malos deseos. ¿Qué malos deseos enfrentamos el día de hoy? Egoísmo, envidias, peleas, chismes, ¿qué más? Celos, ¿qué más? Flojera, desorden, apatía, ignorancia de la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué no leemos la Biblia? He estado haciendo esta pregunta últimamente, ya hacía mucho, no la hacía. ¿Quién tiene más de 3 años de creyente? Más de 3 años. No, pues todos. 5 años. No, sí le hacen así como que no, pues más. 10 años. Más. Ya le paro. Bueno, ¿cuántas veces han leído la Biblia completa? ¿Cómo? No los cuestiono, pero cuestionen ustedes. La Biblia deberíamos de leerla por lo menos una vez al año, porque son las palabras de Dios, ¿no? Pero no leerla una sola vez. Debería ser una por año. Entonces, si yo tengo 5 años o 10 años de creyente, ¿cuántas debería llevar? 10. Pero no he leído una. Hay un problema grave, tremendo, de verdad. Y no, el problema no es así como que no volteen al de al lado y decir, ya ves, te dije. No le hagan caras. El problema es con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Y si mis mandamientos no son gravosos, escribe el apóstol Juan, ¿no? Entonces no amamos a Cristo. Entonces, ¿podríamos nosotros decir que estamos viviendo la ley bajo la ley del Espíritu? ¿Que estamos sometidos a Jesús? ¿Que estamos sometidos al Espíritu Santo? ¿Sabemos qué dice la Biblia respecto a la familia? ¿Qué dice respecto a la amistad? ¿Respecto al trabajo? Pues no sabemos porque si no hemos leído la Biblia. ¿Estamos? Pero ¿saben algo que es muy interesante? Al pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. No hay nadie como nosotros. Y bueno, sí, Israel era el pueblo escogido. Pero siempre les decía a Dios, ustedes se alejaron de mí. Ustedes no han sido genuinos. Ustedes, así como la esposa deja, en el libro de Oseas, deja al marido y se fue por allá, ustedes fueron infieles y rompieron el pacto. Y lo dice, y yo me desentendí entonces de ustedes. ¿Y cuál era la acusación que encontramos en todo el Antiguo Testamento? ¿Saben cuál fue? No que no hicieran fiestas. Porque sí hacían todas las fiestas.
Eran bien fiesteros aquellas personas, ¿sí? Y los domingos a lo mejor todos nosotros llegamos a la iglesia, ¡oh, aleluya! ¡Oh, sí! Y brincas porque te emociona la música, pero no te emociona Dios. Y llevaban las cosechas, y hacían el sabbat, y hacían un montón de cosas. Pero lo que Dios les decía es, se olvidaron de mi palabra. Entonces piensen en eso. Ahora, ¿a quién le ha ido bien o a quién le fue bien de todos que se olvidó de la palabra de Dios? ¿A quién le fue? ¿A alguno? ¿Alguno dijo, a mí no me interesa tu palabra, pero somos cuates? ¿Y siguió y le fue bien? ¿Por qué creen que entonces podemos salir afuera? ¿Salir afuera? Porque adentro no se puede. Y vamos a ver lo que vemos. Porque el pueblo cristiano no conoce a Cristo. No, que sí lo conozco. Bueno, vamos a hacer esto. Recita 10 versículos de memoria. Bueno, está bien, pero no me sé las citas muy bien porque como que se me olvidan un poquito. A Dios no lo engañamos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la realidad, un día, en el momento de que haya una prueba, que haya una crisis, nos vamos a derrumbar. Porque la palabra de Dios es lo único que nos puede sostener. ¿Qué dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 7? Dice el apóstol Pablo, porque no andamos por vista, andamos por fe. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 7. ¿Sí o no? No andamos por vista, porque la vista, porque los sentidos nos engañan. Porque lo que nosotros podamos ver, muchas veces, generalmente, es solamente una apariencia. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Él. Solamente Cristo y su palabra son reales. En el mundo encontramos un montón de ofertas. El mundo dice, mira, tú no necesitas de la Biblia. Ponte 10 prédicas. Ponte a lavar trastes, ponte a hacer el quehacer, salte a la calle, ponte alabanzas. No necesitas la Biblia, no necesitas orar. Tú nada más, ahí pon, tal vez tu iPod, tu teléfono es más cristiano que tú. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente dice, no, es que yo oí la predicación de este, y tú le dices, ¿y de qué habló? Estuvo muy buena, pero es que fue mucho, o sea, tantas cosas se me olvidan. ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. ¿Pero qué creemos? Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por escuchar la palabra de Cristo. La palabra de Cristo está en la Biblia. Quiere decir que si yo no he leído una vez la Biblia, no leo la Biblia, yo no puedo decir que tengo fe. Por lo menos la fe bíblica. No, yo sí tengo mucha fe porque hay gente que no se apasiona. Yo sí tengo fe. Pero no es la fe bíblica, porque entonces Dios estaría mintiendo, ¿no? O sea, si tú dices que tienes fe sin venir a la palabra de Dios, sin escuchar la voz de Cristo, sin tener conexión con el Espíritu Santo por medio de la Biblia, entonces alguien está fallando. O Dios, o el que afirma eso. Entonces, siguiente, Efesios capítulo 5, verso 2. ¿Cuál fue la primera instrucción que encontramos? Debemos seguir la indicación del Espíritu Santo. La indicación del Espíritu Santo es seguir la lectura bíblica, lo que la Biblia dice. Dijimos, oímos a Dios, creemos en Dios y obedecemos a Dios. ¿Ok? Dice 2 Corintios 5:7 que no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, lo que yo vea no es lo importante, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice es más importante que lo que mis sentidos puedan decirme. ¿Vamos bien? Efesios capítulo 5, verso 2. Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿Está viendo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a intentar acabar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? ¿Como Cristo nos amó? Ok,
el esposo ama a la esposa ama al esposo, pero los esposos somos caprichosos o las esposas son caprichosas. Los hijos aman a los padres, pero son caprichosos, y los padres aman a los hijos, pero son controladores. Ese es el amor humano, ¿sí? El amor humano llega a eso, al control, al capricho, a la imposición, a la manipulación. ¿El amor de Dios era así? ¿El amor de Jesús era así? Bueno, la respuesta que me dan es no. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no era así o dónde habla del amor de Cristo? Ah, caray. ¿Dónde habla del amor de Jesús la Biblia? ¿O no habla? Bueno, Juan 3:16, ok. Pero también, Juan capítulo 14 dice, no hay mayor amor que este, que uno que entregue su vida por sus amigos. Entonces, el amor, andar en el amor de Cristo, amar como Cristo nos amó, significa un amor, ¿qué? Bueno, sí, sincero, pero entregó. No hay mayor amor que este, que uno que entrega su vida por sus amigos. Entregar, dar. ¿Cuánto damos de nuestro amor a la gente? ¿Cómo le damos amor a las personas? Podrían decir, no, pues yo le regalé un pesito al que me limpió el vidrio. No, pues yo le di 10 pesos al de la basura. No, yo trato bien a las personas. Yo no les hago mal. ¿Ese es el amor que Dios nos manda a manifestar? Puede ser una pequeña parte, pero ¿cuál es la forma de manifestar el amor? De acuerdo a la Biblia, ¿cuál? Hablando de Cristo. ¿En dónde se manifestó el amor de Dios? En Cristo. La gente necesita amor, sí. El amor que yo le doy, el egoísta, el de un pesito, el de 5 pesitos, el de tratarlo bien. Ese es el amor que les salva la vida. Ese es el amor que les cambia la vida. Ese es el amor que Dios me manda. Sí, mira, ve y dales dinerito para que estén felices. ¿Dice eso Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Ve y predícales. ¿Se acuerdan el ejemplo de la mujer samaritana? ¿Sí se acuerdan? ¿Han leído esa historia? ¿Sí? Llega una mujer a un pozo, a la hora que nadie hubiera, porque la mujer se avergonzaba de su vida. Pero ¿quién estaba en ese pozo ya? Jesús. Ya el Señor Jesús estaba esperando a esa mujer. Y comenzó el Señor Jesús a hablarle de ¿qué? De su condición de vida. Y comenzó a hablarle de la necesidad que ella tenía. Le dice, mira, tú vienes por agua, pero te vas a ir y mañana vas a regresar, porque el agua que has bebido hasta este día, es decir, la forma en la que has vivido, nunca te ha saciado la sed. Porque el agua de este mundo a nadie le quita la sed. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pero si tú me pidieras el agua que yo doy, entonces no volverías a tener sed jamás. Las personas en el mundo tienen sed. Pero ¿cómo les voy a decir, yo tengo agua de vida, si no conozco a Jesús? ¿De qué le voy a hablar? No, Jesús es bueno, mira, pues es que, pues, tú échale ganas, pues mira, busca a Dios, mira, pues si tú tienes problemas, acércate y pídele a Dios, Dios te va a ayudar. Eso es hablar, ¿eso les cambia la vida? Bueno, les ha cambiado la vida. Si yo les dijera eso, ¿les cambiaría la vida? ¿Cuántos años hemos oído cosas de ese tipo? Y no nos han servido de nada. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia, la has cerrado y no le has puesto la atención porque Dios quiere cambiarte la vida? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y llama a tu marido. No, yo quiero esa agua, Señor. Ve y llama a tu marido. A ver, vamos primero a hacer cuentas. A ver cómo está tu vida. Y cuando la mujer empieza, no, bueno, pero es que el pozo, pero es que Jacob, pero entonces ¿dónde debemos de adorar? Porque los judíos, y empieza ya a hablar de una serie de cosas, pareciera hasta incoherentes, ¿no? Ahora saca su religión, tiene una vida hecha pedazos moralmente, pero habla de religión, y así es la gente, se defienden las personas con su religión, con su forma de pensar, porque no son tan malos, porque les ha ido mal, porque, pues bueno, yo soy cristiano, pero un poquito alejado. ¿No han oído eso? Estoy un poquito alejado, pero estoy pensando en regresar. Pues no te vaya a agarrar un susto y cuando quieras regresar, abras los ojos y estés en el infierno.
Porque la Biblia habla de eso. Porque podemos salir de aquí y tú decir, pues yo no soy tan malo y más o menos soy cristiano y te mueres y te vas al infierno. ¿Y qué crees que en ese momento vas a decir? Me equivoqué. Pues sí, pero fue demasiado tarde. Por eso Jesús invertía tiempo en hablarle a las personas de este amor. Entonces nosotros debemos de hablar del amor de Dios, pero el amor que hemos vivido, el amor que hemos experimentado. Eso es ser testigos, eso es dar testimonio. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Imaginen una persona que dice que ora mucho, pero su carácter no cambia. ¿De qué sirve la oración? La oración sí sirve, porque la vida espiritual, si ustedes buscan un diccionario teológico, cuando se habla de espiritualidad, lo primero que se mencionan, ¿qué creen que es? La oración. Porque la oración es no solamente hablar. La oración implica entrar en la presencia de Dios y conectarme con Dios, ser impregnado de la presencia de Dios. Entonces una persona que ora debe ser una persona que está siendo transformada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está impregnando. Si yo no puedo dejar de hablar como hablo, si yo no puedo cambiar mi forma de pensar, porque no puedo, es porque no estoy orando. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Es más, Dios no dice cámbiate. Dios viene a transformar nuestra vida y esa vida es transformada por medio de la oración. Ahora, estamos diciendo esto. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús oraba? ¿La Biblia habla de Jesús orando? ¿Dónde? En Marcos 1:35. ¿Cómo dice? Que aún de mañana se levantaba y buscaba un lugar oscuro, se apartaba y allí oraba. Muy bien. Entonces, Jesús oraba. Cuando escoge a sus 12 discípulos, Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, ¿cuánto tiempo dedicó para orar? No, ya, espérame. No, échale la mano. Échale la mano. Bueno, ¿Cuánto? No, la Biblia lo dice. Una noche para escoger a sus discípulos. Si Jesús oraba, siendo Dios, siendo hombre perfecto, nosotros, ¿cuánto deberíamos o cuánta necesidad tenemos de orar? ¿No? ¿O sí? Pues si se pudiera. Pero tenemos que trabajar, pero tenemos que salir a comprar la despensa. Ok, no puedo estar las 24, no aguantaríamos. Porque la oración quebranta la carne. Porque orar nos cansa, nos desgasta. Ahora, ¿ustedes creen que siempre que cierran los ojos oran? ¿Ustedes dirán que siempre oran? ¿Cerrar los ojos ya mágicamente ya me conecté con Dios? No. La mayoría de las personas cierran los ojos pero no se conectan con Dios. Es más, no me contesten, no, pero aquí hacemos los martes oración, ¿no? Y en la iglesia siempre hacemos oración, antes del mensaje. ¿Ustedes creen que toda la gente que está en el momento de la oración está orando? ¿Saben qué están haciendo las personas? Mientras alguien está en el micrófono orando o el frente está orando, unos están platicando, otros están pensando en sus problemas, unos en el fútbol, otros están pensando en qué van a comer y todo el mundo está pensando en qué, pero nadie está orando, está repitiendo las palabras del de adelante. Entonces, ¿cómo es que la iglesia oró unida? ¿O qué? ¿Cada quien ora? Porque no sé si les ha tocado que empieza uno a orar y de repente otro ora y de repente otro ora y de repente ya es una romería. Porque oyes voces, ya, no, sí, señora, oh, aleluya, no, reprende, no, y tú dices, a ver, espérame. ¿El apóstol Pablo o la Biblia no habla de ese desorden? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Uno? ¿Y los demás? Para que todos digan amén, porque todos se unen en esa oración. Porque lo que está orando, el de adelante o el del frente, se supone que está siendo usado por el Espíritu Santo para elevar palabras que Dios ha puesto en su corazón para pedir por un enfermo, interceder por alguien, para algo.
Entonces entiendo yo que el que está orando, yo debo orar y repito esta oración porque yo me estoy uniendo en esa oración. Si no he hecho eso, pues a lo mejor llevo años intentando, quién sabe qué hacer. Y a lo mejor es que no nos han enseñado, pero no le podemos echar la culpa a nadie, porque la Biblia es clara. Porque en la Biblia encuentro cómo se debe llevar a cabo todo en cuanto a mi relación con Dios. Entonces Jesús también nos enseña la Biblia que pasaba mucho tiempo orando. 1 Juan capítulo 1, verso del 6 al verso 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo dice? Si decimos que tenemos... ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la comunión? Reír, no es reír. ¿Qué es la comunión? Ya sea a través de la oración. Cuando hay unidad, cuando hay intimidad, ¿sí? Cuando hay cercanía, cuando hay amistad. ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Cristo, pero y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. A ver, si yo vivo una vida que no refleja la luz de Dios, porque el verso 5 habla de esto, dice Dios es luz, pero yo ando en tinieblas, entonces hay algo que no está. ¿No está? Bien. Yo digo que ando con Dios, mi caminar es con Cristo, pero la realidad de mi vida es ofensiva a Dios. Entonces estoy viviendo en tinieblas. ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si yo estoy en orden y estoy en comunión correcta con Dios, entonces va a ser fácil que me lleve bien ¿con quién? Con la iglesia, con las personas. ¿Los cristianos tienen muchos amigos? ¿Cuántos amigos matrimonios cristianos tienen? No, ya con eso. ¿Cuántas amigas cristianas mamás tienen? ¿Cuántos amigos hombres tienen? ¿Jóvenes o mayores? ¿Por qué? ¿Se han fijado que los cristianos somos sin amigos? Bueno, zafo. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter atropellado. Pero además eso le agregamos ¿qué? Esa condición de yo soy cristiano. Sí, cristiano, pero vives ofendiendo a Dios. Entonces, si yo no tengo una buena relación en la iglesia, con las personas de la iglesia, tengo un problema grave, porque entonces mi comunión con Dios no está funcionando. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos... Ya voy a acabar. Ya estoy vencido como que ya paren esta masa. No, es bueno si uno dice, ¿no? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que de alguna manera Dios me está dando pues sí, como una llamada de atención, como diciendo, a ver, ¿estoy bien? A ver, mi vida no está así. Creo que no estoy... Y la verdad es que valdría la pena decir, bueno, ¿y entonces qué hice toda mi vida? Porque eso es lo mejor. Cuando le dices a Dios, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué he hecho? Y cuando te tiras al piso y le dices a Dios, ¿sabes qué? Perdóname, Dios, haz algo porque ve cómo soy. Y sigue diciendo el apóstol, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hey. ¿Qué dice? Pues. ¿Qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? El pecado, la maldad que hay en nosotros produce pecados, cosas malas. Pero cuando estoy en comunión con Dios, la sangre de Cristo comienza a operar y empieza ¿qué? A limpiarme del pecado. De manera que mi vida entonces cada vez va a reflejar más la luz de Dios. ¿Cuánto llevo? ¿Ya tengo que acabar?
Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿cuál es, en estos versos, si nos preguntaran, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué Dios nos permite leer? Leímos 5 versos. ¿Cuál sería el propósito de que Dios haya escrito esto? ¿Qué diría? Pensemos en estos últimos de Juan. Cuando el apóstol Juan escribe, ¿saben algo de la historia del apóstol Juan? Más o menos. Fue el que se murió más viejito, por el año 95, más o menos después de Cristo. El apóstol Juan, ¿se acuerdan que le llamaban como? Los hijos del trueno. ¿Cómo era su carácter? Explosivo y no, o sea, Entonces, pasaron un tiempo con Jesús. Y después, ¿cómo le conocen al apóstol Juan? ¿Cómo se le conoce después ya? El apóstol del amor. De ser hijo del... Y Jesús le puso ese... Imagínate que el Señor dijera, ay, mijito, tú eres el hijo del trueno. ¿Creen que fue así como agradable? Así como, ay, nos pusieron los hijos del... Pues no. Pero Dios lo pasa por un proceso. El Señor muere, es crucificado, sepultado, resucita, asciende al cielo. Más o menos por el año 30, 33, dependiendo del calendario que ustedes usen, si el gregoriano o el hebreo. Pasan 60 años. Y el apóstol Juan pasa por la mayoría de las iglesias, pero se estaciona como pastor de la iglesia de Éfeso. Y de la iglesia de Éfeso lo lleva Domiciano, el emperador que estaba en esos tiempos, años 90, 95, y lo manda preso a la isla de Patmos. Pero de entre tantas aventuras que el apóstol Juan tuvo, una fue que, ¿qué creen que le hicieron? Pusieron a hervir aceite en un caldero. Y dijeron, para ejemplo a todos los cristianos, y lo aventaron al caldero. ¿Y qué creen que pasó? Que no se frió, no se quemó. Todo el mundo quedó maravillado. Dios transformó a este hombre. Y este hombre, la mayoría de sus escritos, el Evangelio, las 3 cartas, Apocalipsis, hace mucho énfasis en el amor. Dios quiere que crezcamos no solamente diciendo que amamos a la gente, sino entendiendo el amor de Dios para nosotros. La transformación en nuestra vida va a desarrollarse en la medida que amemos a Dios. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Dijimos, viniendo a las Escrituras y orando. El problema que había en esa época es que había muy pocos cristianos verdaderos. La iglesia de Éfeso fue atacada de muchas formas. ¿Se acuerdan algo de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso había ocultismo. ¿Se acuerdan? En Hechos dice que cuando llegan y predican y la gente se convierte, dice que juntan los libros de brujería, de hechicería y los queman. Y sacaron la cuenta y eran 50,000 piezas de plata. No sé cuánto sería en dinero hoy, 50,000 piezas de plata. Esa era la costumbre. En Éfeso había estos exorcistas ambulantes. Imagínense que así como el domingo se pone el tianguis, que hubieran puestos de sacademonios. Eso era normal. Había mucha religión, la adoración a Diana. Como hoy hay una religión aquí, había una religión allá. Y todos adoraban a Diana y todos amaban a Diana y el gran templo de Diana. Y se practicaba, ¿qué creen? La prostitución. Y las personas, a lo mejor no había tanta droga como hay hoy, pero sí para lo que se usaba mucho era el alcohol, el vino, y sí había sustancias o drogas. Esa era la condición. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan para hablar? Es que si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a ser realmente discípulos de Jesús. Es lo único que nos va a transformar. Es lo único que va a cambiar.
No hay otra manera. Entonces, el día de hoy podrías decir, es que tengo muchos problemas, tengo muchos peligros, tengo muchas cosas. ¿Crees que tus problemas sean más grandes de lo que pasaba en la sociedad de ese tiempo? Hoy no matan a los cristianos, por lo menos aquí. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿A cuántas personas en este día, ya no vamos a decir le hablamos de Cristo, le hemos dado un folleto? Un folleto así, ya decirle, mira, léelo, ni siquiera le comparto, léelo. ¿A cuántas? Bueno, vamos a hacerle así. En esta semana, un folleto. Bueno, ¿cuántas almas hemos ganado en un año? ¿Qué cuentas vamos a entregarle al Señor? Piénsenlo, porque saliendo de aquí se les va a olvidar, pero a Dios no se le olvida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios te damos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Dice tu palabra que es como un martillo y que es como fuego. Gracias Dios, porque a veces necesitamos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma sea cincelada, que podamos sentir ese fuego abrasador y poder reaccionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Oímos que mataron a uno, que mataron a otro, que se murieron, que están cobrando, que están asaltando, que están violando, que están secuestrando, que están haciendo. Oímos y está a la vuelta de nuestra casa toda esa maldad y a nadie le hablamos de Cristo. Dice tu palabra, ¿cómo hablarán si no son enviados? Señor, ¿cómo vas a enviar a alguien que no está orando? ¿Cómo vas a enviar a alguien que no está leyendo tu palabra? Así como el pueblo de Israel. La iglesia puede hacer muchas fiestas, fiestas de alabanza, conciertos de alabanza. ¿Alabanza a quién, Señor? Tú dijiste a esa mujer samaritana, mira, olvídate de religión. Lo que el Padre quiere es un adorador de corazón y verdadero. Eso es lo que Dios quiere. Señor, ¿quién podría decir el día de hoy, yo arrojo la primera piedra? Si todos te hemos fallado, como personas, como familias, como iglesia. Si todos, Dios, hemos sido como aquel pueblo, te hemos dado la espalda. Aquel pueblo solamente tenía el Antiguo Testamento. Aquel pueblo no tenía una Biblia en la mano. Había que ir a las sinagogas solamente el sábado y a algunas escuelas para enseñarle a los niños la Torá. Pero el día de hoy hay Biblias electrónicas. El día de hoy hay Biblias de todo tipo, de todos tamaños, de diferentes traducciones. Y la iglesia se ha olvidado de tu palabra. Y encontramos lugares donde se dicen cristianos y la gente toma y la gente baila y la gente vive en el mundo. Y tu palabra dice, si decimos que tenemos comunión pero andamos en tinieblas, nos engañamos. Gente que dice ser cristiana pero no ama la palabra de Dios. Padre, tal vez se está cumpliendo o ya estamos en realidad en la apostasía, en la gran apostasía. Ya ni siquiera nos conmueve saber que se mataron. Ya no nos conmueve saber que mataron a tantos hombres, que asaltaron tal lugar y que ya la policía no tiene la capacidad para contener a los malvados. Ya no nos causa conflicto. No nos causa pesar saber que alguien murió por un secuestro. Las reuniones de oración están vacías. Nos olvidamos de ti, Dios. El día de hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos vuelvas a ti. Y te damos gracias por este tiempo. Sigue hablando al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos esto y te damos gracias
por habernos tocado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos allá en casa, que Dios les bendiga. Nos despedimos. Que tengan paz.